Buenas a todos, soy el profe de dibujo de historieta y hoy vamos a estar haciendo nuestro segundo análisis de técnicas y materiales de dibujo. En este caso vamos a estar viendo estas de acá, acuarelas de esta marca en particular. Bien, ¿qué decir sobre este material? Sencillo, ¿no? Todo el mundo habrá escuchado hablar de acuarelas o las habrá probado en algún momento, tal vez algunas escolares o tal vez algunas de mayor calidad. Simplemente, nada, un tipo de técnica que tiene un tipo de color más diluido, como lo diluimos, valga la redundancia, con agua. El color es como menos saturado, ¿no? Menos nítido, siempre está como más traslúcido. Entonces, de alguna manera, yo siempre digo, nos va medio a obligar que podamos controlar o tratar de controlar esa mancha y tener tal vez por lo menos un poco de idea de qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a trabajar en el dibujo que tengamos. Bien, ¿qué vamos a necesitar para esto? Sencillo, yo tengo dos pinceles, uno es un 6 y un 10, pero nada, una marca muy económica, porque en este caso la verdad que no hace falta que tengan pinceles importantes para esto. O sea, el tema con el pincel en este caso va a ser que sea suave, que la punta sea suave, no tiene que ser muy dura. Acá yo por ejemplo, ya les digo, tomé descubrí estos que la verdad que son económicos y que por lo menos para la técnica de acuarela no se necesita nada específico más. ¿Por qué? Porque el pigmento es, una vez que uno lo diluye, es muy suave, entonces no necesitamos que sea muy importante y tampoco se desgasta con el uso de este material por lo menos. Cosa que sí nos podría pasar con óleo o acrílico, pero este no es el caso. Bien, además de los pinceles, que pueden, ya sea pueden conseguir esos o los que ustedes quieran, el tamaño también pueden ser, esos son pinceles como quien dice redondos, ¿no? Después están los chatos y demás. En este caso, para ver esta primera aproximación que vamos a tener a esta técnica que tiene muchas cosas para decir, vamos a utilizar estos porque quiero mostrarles más que todo el material, algunos aspectos básicos, pero no nos vamos a profundizar tanto porque podríamos hablar mucho tiempo de esta técnica que tiene muchas cosas para ver. Otra cosa, una paleta súper sencilla que tengo yo de plástico que sirve para poder ahí mezclar el material fácilmente. Después algún trapito que tengan como para poder sacar un poco lo que sería el excedente de agua que pueda tener el pincel. Y obviamente un jarro con agua como para poder hacer eso. Bien, vamos a sacar las acuarelas de la caja. Yo en este caso tengo estas que vienen en 24 colores. Obviamente no hace falta que compren estas para probar. Esto es algo importante que les quería aclarar. En acuarelas hay vienen en diferentes formas y encima también obviamente en diferentes calidades. Están las acuarelas escolares que vienen en las pastillas, que vienen con diferentes colores como para ir probando, ¿no? El tema es que bueno, por ahí no van a poder experimentar bien lo que es el tratamiento con este material. Y estas de alguna manera están en una mediana pero buena calidad. Entonces lo ideal creo yo es que uno tenga por lo menos un material de mediana calidad como para poder empezar a probar a ver si esta técnica le va a servir o no, le va a gustar y demás. Pero bueno, no hace falta que vayan, como siempre digo, a comprar el material más caro, no tiene sentido. Bien, sacando eso de lado, otra cosa muy importante también es el tema de la hoja. Acá vamos a trabajar con un tipo de hoja que tiene, no se llega a ver ahí, pero tiene como una textura porque es una hoja especial para acuarela. Entonces fíjense, de un lado es lisa y después del otro lado es como bastante, ahí se puede ver, tiene como una textura que es para poder absorber. Bien, dicho eso, empecemos directamente a trabajar con el material. Así vemos los primeros pasos como para poder
empezar. Bien, yo tengo este dibujo súper sencillo que hice como para poder pintar y mostrar un poco cómo hacerlo con este material. Lo saqué de esta imagen. Fíjense que el tema con la imagen acá es que nada, es súper sencilla y no tiene grandes trabajos así como de luz o de sombras. Entonces hay muchas que uno, o sea, en este caso yo las voy a inventar. ¿Por qué? Porque necesitamos algo más o menos como para poder sostener el dibujo más allá de la línea. Entonces, si por ahí van a trabajar con acuarela, elijan una imagen que tenga igual más sombras y luces, cosas que ustedes de alguna manera puedan reproducir eso, pero con el material. De todas maneras, no les recomiendo que vayan a una imagen así como muy realista, como una cara o algo, porque es mucho más complejo trabajarlo. Traten de ir a una imagen medianamente sencilla. Esta es demasiado sencilla, pero la elegí a propósito, por supuesto, para poder mostrarlo. Al mismo tiempo tampoco podríamos empezar con paisaje, por supuesto, o algo así, hacer un paisaje con acuarela, porque bueno, también requiere un montón de cosas que bueno, que uno tiene que ir aprendiendo de a poco. Bien, comencemos entonces. Yo voy a tomar ahora este rojo, sencillamente, que se parece bastante al color de lo que sería la campera del personaje. Fíjense esto. Yo tengo esto, ¿no? Trato de sacar. En principio va a tirar como un aceite que tiene el material por dentro. Yo voy a tratar de esquivar eso. Eso es más que todo como para que se mantenga el color. En este caso yo no lo uso hace bastante, así que quedó bastante ahí. Y en un momento ahí sí va a salir el color particularmente, que es ese. Bien. Voy a humedecer un poco el pincel en agua. Acá yo lo apoyo un poco para que no esté demasiado húmedo y voy tocando un poco el material. ¿Qué tiene la acuarela de particular? Que va a ser bastante difícil que nosotros podamos tener en cuenta cuánta cantidad de humedad o qué tan mojado está el pincel cuando voy a tocar la materia esta, y cuánto entonces va a quedar de agua en el pincel para que yo pueda utilizarlo. Así que ahora entonces probemos con este. Yo voy a dar una primera pincelada por acá. Voy a tratar de cubrir un poco, pero fíjense que lo que tenemos que tener en cuenta es que no vamos a poder lograr un color unificado. Por ahí el que viene trabajando con acrílico y quiere tratar de lograr en dos capas que este color quede unificado, bueno, con la acuarela se va a tener que olvidar de eso, porque eso no va a pasar. Y de hecho lo vamos a tratar de evitar porque no nos interesa. Nos interesa que haya una mancha que vaya apareciendo entonces en el lugar y que dé la idea de que hay un sector un poco más oscuro y uno más claro. Fíjense que yo voy cubriendo ahí. Yo voy a hacer que la parte de arriba quede un poco más clara. Entonces lo que voy a hacer es limpiar el pincel, recién lo limpié, que no quede nada de materia. Y después voy a tratar de estirar también este hasta cubrir más o menos ahí todo. Entonces voy a tener esta parte un poco más oscura y de alguna manera voy a tener como una suerte de degradé, como si estuviera difuminado, pero no va a ser muy exacto, porque bueno, esto es lo que tiene. Ahora tomé un poquito más de rojo y lo voy a poner acá. Y de vuelta se va a ir mezclando con esto que todavía está fresco. Y fíjense que se va mezclando. Y por supuesto yo ya no puedo tratar de evitarlo, por lo menos en este punto. Así que les van a quedar todo ese tipo de manchas. El tema es que uno después pueda tratar de ver que esto quede como uno quiere. Yo lo voy a dejar en este caso ahí. Bien, así que eso quiere decir que
la idea, si quieren sumar un poquito más de a un sector más oscuro, por ejemplo en la parte de abajo, van a tener que esperar a que seque y después a lo sumo pasarle un poco más. Ahora lo estamos haciendo súper sencillo, no estamos combinando colores ni nada porque quiero que se vea bien esta primera parte. Así que entonces sigamos con el otro. Voy a mojar un poco el pincel, toco un poquito ahí del pigmento y ahora sí vamos a la parte de acá abajo. Voy a tratar de que la parte que está menos difuminada, o sea menos diluida con agua, es donde apoyo lo primero. No, entonces la mayoría va a quedar ahí. Listo. Ahora entonces voy a limpiar el pincel. Lo voy a secar un poco en el trapo y luego lo voy a volver a pasar. Fíjense esto. ¿Qué pasa cuando lo seco demasiado? No puedo estirar mucho lo que sería el color que tenía. Ahí lo volví a mojar y voy a tratar de estirar este un poco más. Así que un poco la idea es que trato de pensar que estoy armando como un difuminado del color, pero al mismo tiempo no estoy pensando necesariamente que tenga que quedar perfecto, porque bueno, con el tipo de material no voy a poder. Ahora voy a cubrir también esta parte porque no habíamos dejado en el otro ningún espacio en blanco. Siempre por las dudas, antes, esto es recomendable, antes de tirar el material directamente ahí sobre el dibujo, traten de probarlo. Por ejemplo, acá yo tengo un sector que lo voy a utilizar también por si quiero ver cuánto de material le puse al pincel. Por ejemplo, ahí lo mojé un poco, voy acá y de repente hago una mancha. Digo, mira, si yo hubiera querido probar, si yo hubiera querido tal vez usar este tipo de color en la parte más clara de lo que sería la campera que tiene, entonces por ahí hubiera sido demasiado y no hubiera quedado bien. Entonces es porque le faltaba un poco más de agua o tomar menos pigmento. Una vez que por ahí ustedes lo apoyan o algo, va a ser difícil después que puedan reorganizar cómo quedaron las manchas de color. Después vamos a ir viendo cuántas veces uno puede llegar a por ahí hacerle una segunda capa a esto, o sea, una vez que se seca, y volver a trabajar arriba. Bien, otra cosa que les quería comentar es esta otra posibilidad que tenemos con acuarela. Hay muchas personas que lo utilizan así. Por ejemplo, voy a tomar el pincel más grande y voy a mojar bastante lo que sería la punta y voy a ubicar un espacio donde ese lugar va a estar todo humedecido. Y ahora entonces voy a ir directamente con el pincel más chico, voy a volver a tomar un poco de el material y voy a tratar de apoyarlo acá. Fíjense que ahora lo que puedo ver es que si yo le agrego bastante agua por toda esa superficie que está mucho más húmeda, entonces el material se va a empezar a de alguna manera mover a través ahí del agua y se va a volver como mucho más abstracto, ¿no? Y mucho más, un poco más difícil de controlar lo que sería esa mancha que estamos agregando. Y es otro tipo de efecto que también pueden hacer con acuarela y que obviamente lo van a poder hacer con este tipo de hojas de acuarela que son mucho más gruesas y que resisten el hecho de que, bueno, de que uno pueda cubrirlas de que uno las pueda cubrir con el pincel con agua, cosa que no podría con una hoja común. Bien, probemos entonces cómo funcionaría este otro tipo de técnica directamente sobre alguna de las partes del personaje. De vuelta, uso el pincel, voy a cubrir todo este sector con agua
Voy a tratar de que no se me pase de ese lugar, porque en este caso es piel y después lo otro es parte de la pollera, así que no me quedaría bien. Una vez que lo tengo cubierto, voy a ir al otro y voy a tomar un poco de este color que justo viene en la caja de 24, que es, de alguna manera supondría un color para un tipo de tono de piel. Ahí le puse un poco, fíjense que también largó el aceite ese que tiene para que se conserve. Yo obviamente no voy a tomar de ahí, voy a tomar un poco de este y ahí lo voy a ir a agregar sobre este lado. Voy a agregar un poco más por este lado y que se vaya yendo para el lado izquierdo. Ahí con esa mancha que tengo en ese espacio cubierto, que era lo que más me interesaba, ahora sí puedo limpiar el pincel. Y como ya tengo mojado toda esa parte, lo podría tratar de empezar a mezclar con lo que me queda. Entonces voy mezclando el agua que ya tenía sobre la hoja con el pigmento que yo ya fui agregando. Simplemente para que se mezcle un poquito más y poder de alguna manera expandir ese color que tenía. Bueno, siguiendo más adelante, ahora sí quería mostrarles lo que sería la mezcla de color. Lo bueno de que lo tengan en pomos así es que bueno, lo pueden mezclar como si trabajaron con acrílico, óleo o lo que fuere. En este caso yo tengo dos tipos de rojos y los voy a mezclar un poco como para crear uno intermedio entre esos dos, como para tener una variante. Y en este caso lo voy a utilizar como para hacer lo que sería la parte sombreada del pelo. Acá en este sentido no, justo tengo este lugar que es como un poco más oscuro, puedo empezar acá, no hace falta que empiece del más claro y después hacer la parte más oscura. Lo pueden hacer independientemente, no importa cuál hagan primero. Porque bueno, de todas maneras, la idea es que en algún momento, en algún sector por acá, va a haber como algún cambio de color y bueno, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, yo básicamente tomé un poco de este junto con el otro y lo que voy a tratar de lograr acá, en este espacio que tengo, lo podría hacer acá abajo, es lo mismo, es tratar de lograr un intermedio entre estos dos. Tal vez se vea prácticamente igual, pero lo único que quiero hacer es que este rojo, que es rojo brillante, lo pueda oscurecer un poquito más y jugar con esa diferenciación mínima que estaría teniendo el color, que ya no sería el mismo. Voy a tomar acá, como les decía siempre, yo trato de cubrir primero lo que sería la parte más oscura y después a lo sumo voy a tratar de avanzar hacia la parte más clara con el color ya más diluido. Acá el color está bastante intenso, entonces no quiero dejar de cubrir lo que más pueda por ahí de esto. Pero ya les digo, no me estoy preocupando en absoluto porque el color quede unificado, homogéneo, o como uno podría llamar así también pleno, ¿no? O sea que se conserve igual en todas las partes. No me interesa eso en este caso. Si entonces tomé de la imagen de referencia la cuestión está de que hay un sector como una sombra del pelo que está en ese lado, así que preferí hacerlo así. Bien, ahora que tengo eso, entonces, y justo fui cubriendo todo, voy a limpiar el pincel y voy a tratar de estirar un poco esto, así de manera muy liviana. No me interesa mucho que tenga alguna forma particular o algo. Simplemente lo quería estirar un poco para que vaya medio como desapareciendo. Puedo volver también a esto y trabajar lo mismo.
es exactamente igual. Así que en ese sentido, esto es básicamente como si trabajaran con cualquier otro material. En cuanto a lo que es mezclar los colores en la paleta y después llevarlo directamente a la imagen. Fíjense entonces ahí que yo puedo distinguir de alguna manera la diferencia ahí del tono, que este tiene como, quien dice, un poco más de violeta, es un poco diferente, aunque sea leve, pero está bueno para que ustedes lo hagan en el caso de que también está la posibilidad de que tengan estas acuarelas, pero las que vienen de 12, donde tal vez tienen dos rojos solos. En la OVA 24 hay 3 y bueno, nada, tienen por ahí más posibilidades, pero la idea es que si tienen un tono solo, también de todas maneras lo pueden combinar con, lo pueden mezclar con violeta o con un negro, pero muy poco, y les va a cambiar un poco la tonalidad y aprovechar entonces a tratar de crear colores con los pocos que tengan. Bien, ahora lo que les quería mostrar es sí ir tratar de combinar colores directamente en la hoja, que es otra de las posibilidades. Por ejemplo, empiezo con un color y enseguida voy a la paleta y antes de que se seque ir mezclándolo como para ir alterando el color que tengo en el dibujo. En este caso tengo como un gris particular en lo que sería la parte de la pollera. Y lo que queremos hacer ahora entonces es empezar a cubrir un poco con el gris y al mismo tiempo después yo le voy a agregar un marrón que tengo. Serían estos tres que yo tengo acá. Esos tres colores son los que más o menos voy a ir usando. En este caso, o sea, tengo un gris particular que en realidad prácticamente es negro. Y bueno, con el blanco lo voy a llevar a un gris mucho más intermedio. Y o sea que no es tan oscuro. Y lo que voy a hacer entonces es agregarle ese marrón particular que tengo ahí para tratar de darle un poco más de tonalidad. Porque no quiero que quede gris exactamente, pues porque quiero tratar de agregarle esa tonalidad que va a hacer que el color quede más interesante. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es colocar un poco de este gris que yo ya tengo ahí creado. Por ejemplo, en este sector de acá, ¿no? Cubro ahí con este gris. Hay una línea ahí que en realidad es roja, así que voy a tratar de evitarla. Voy a cubrir también todo este de acá. Y este pedacito de acá y este de ahí. Y ya que estoy también este de acá. Voy a ponerle un poquito más en algunas partes. Pero ahí ya se reconoce bien el tono. Ahora, el tema es que yo no quiero que quede gris, sino que le voy a agregar un poco del otro. Entonces voy a ir a mi paleta donde tengo este color de acá. Voy a tomar muy poco, voy a tratar de que quede como más aguado. Porque si le pongo demasiado por ahí me voy a pasar y en realidad yo quiero que se mezcle simplemente y no convertirlo en el otro color. Igual eso no va a ser posible. Entonces ven que ahí yo lo voy tirando un poco. Y si ven de repente que se pasan y que por ahí va a ser demasiada cantidad, entonces simplemente lo secan. Y ahora sí tratan de ir como mezclando un poco el color. Para tratar de acercarme un poco más a ese tono que yo quería, que no sea directamente gris, sino que tenga como esa base de gris, pero que tenga un poco más de ese tono marrón. Bien, ahora que vimos eso, quería mostrarles directamente otra posibilidad. Acá habíamos mezclado los colores directamente en la paleta. Ahora vamos a tratar de mezclar dos colores similares directamente sobre la hoja, como para que de repente uno pueda ver una diferencia de color, aunque sea leve, en algunas pequeñas manchas en algún sector, en este caso del pelo. Entonces tomo el rojo original que habíamos tenido
que era el que estábamos usando al principio, que es, obviamente, es el mismo que habíamos usado en la campera. Voy a cubrir alguna parte, este sector de acá, de vuelta, ya les comento, yo me estoy olvidando de la imagen. No me interesa en sí si había en esta parte sombra o luz, demás. Pero sí quiero mostrarles que una vez que cubrí ahí, yo puedo pensar, ¿no?, que este sector que está como más abajo o algo podría estar recibiendo menos luz. Entonces quisiera que tenga algún tono un poco más oscuro. Entonces ahí mismo, que está bastante fresco, voy a tomar ahora sí el otro rojo que es un poco más oscuro y lo voy a ir tratando de entremezclar con estas partes que yo ya tenía. En principio está bueno basarse en una imagen como para saber qué es lo que va a hacer uno, para que todo no parezca demasiado libre, porque uno por ahí con tanta libertad para manejar los colores de la imagen uno se pierde un poco. Entonces siempre está bueno tomar una imagen de referencia, pero después no quita que no puedan cambiar algunas cosas y no estén demasiado atados a tomar exactamente lo que le muestra la imagen. Bien, ahí entonces puedo percibir un poco algún tono diferente del rojo, un poco más abajo, un poco en otro lado, y los voy entremezclando como para que me quede un poco más rico. Acá lo mismo, ¿no? Podríamos trabajar otros, podría agregar un violeta si quisiera, y se va a mezclar rápidamente por ahí un poco con el rojo, y entonces me va a ofrecer algún espacio que quede un poco más oscuro, y obviamente entre más colores vayan incluyendo va a quedar mejor. Bien, por otro lado no quería dejar pasar nombrar lo que sería el precio también, como para que tengamos algo en cuenta. Imagínense que un set de 12 pomos de esta marca estaría alrededor de los 1500 pesos, 1300, 1500 por ahí. Y después tal vez puedan conseguir de todas maneras de alguna otra marca que yo he visto en algunas tiendas online, por ahí también entre los 1000 pesos por ahí. Pensando también en lo mismo, ¿no? Las que vienen en pomos y en 12 colores. Es un precio bastante razonable como para el que quiera tratar de probar esta técnica, teniendo en cuenta que no es un gasto muy grande. Tengan en cuenta que, por ejemplo, hay otras que son Winsor & Newton y estamos hablando de que superan los 3500 y mucho más para arriba. Entonces, estas de alguna manera, para el que por ahí venía siendo acrílico o quería probar la técnica, digo, no es tanto como para poder empezar a aproximarse a manejar el material. Y no quería dejar de mencionar también una característica muy particular que tienen las acuarelas, es que, por ejemplo, en la paleta, así como están, este material después de un buen rato se va a secar, pero de todas maneras eso no va a evitar que no puedan seguir utilizando el material. Así que lo que le quería decir era que, bueno, pueden dejar tranquilamente lo que es el material ahí en la paleta, y lo bueno de esto es que no van a desperdiciar absolutamente nada. Cosa que sí, por ejemplo, les pasaría con el acrílico, por decir una cosa. Incluso con el óleo también. El acrílico obviamente se seca y ya después no lo pueden utilizar más porque se vuelve más como un plástico. Pero la acuarela de todas maneras puede que les quede por ahí un poco de suciedad o algo en la parte de arriba, que es una cuestión de que del polvo o algo que huele, a menos que lo tapen o algo. De todas maneras lo limpian un poco lo de afuera y después tranquilamente le ponen agua y van a poder utilizar el color y no va a cambiar en absolutamente nada. O sea que lo bueno es que por más que se pasen en la cantidad de materia que utilizan, siempre van a poder volver a reutilizar lo que les quedó y no van a desperdiciar absolutamente nada. Esto va a hacer en sí que el color le dure un montón. Yo por lo menos con el set de 12, que fue la primera que compré de acuarelas de esta marca, realmente me duró para hacer una cantidad enorme de dibujos. Entonces por eso digo que
que bueno, tiene esa particularidad. Por lo menos en eso es una enorme ventaja con respecto por ahí a otros materiales que se van a gastar más rápido. Por supuesto porque nada, el pigmento por lo menos rinde un montón. Nosotros de alguna manera lo estamos trabajando con agua, entonces se estira, podríamos decir, un montón. Así que eso es una de las mejores cosas que tienen. A lo sumo por ahí van a usar un color más que otro. Vale destacar, por ejemplo, el tema este del blanco, ¿no? El blanco lo van a usar generalmente para hacer alguna mezcla de color. No van a utilizar el blanco directamente sobre la hoja porque realmente no va a tener ningún tipo de efecto, no va a servir para nada. Simplemente se va a ir mezclando y no lo van a poder ni siquiera ver. Pero el blanco les va a servir para, por ejemplo, tienen un rojo, le ponen blanco y bueno, van a hacer un rosa, obviamente. Entonces, bueno, les va a servir más que todo para eso. Por ahí en un momento, de tanto combinar con el blanco, se van a quedar sin blanco y bueno, ahí entonces por ahí a lo sumo van a tener una desventaja que por ahí otros colores les va a quedar un montón y del blanco no. Bien, seguramente tendremos en algún momento alguna segunda parte del tema de acuarelas porque es bastante lo que se puede hablar, más mostrando el tema del tipo de técnicas y todo lo que es el uso de este material. Pero bueno, en este caso no quiero hacer demasiado extenso el video, entonces lo vamos a dejar ahí. Les quería dejar entonces cómo me quedó a mí el dibujo, como siempre, lo terminé después con este material, quedó así. Ya saben entonces, cualquier duda que tengan sobre el material o sobre la técnica, lo dejan ahí en los comentarios y lo podemos rever también para cuando hagamos una segunda parte de este material. Una cosa importante es que la acuarela también tiene muchas posibilidades en cuanto a poder sumar y hacer como una técnica mixta, porque también existen los lápices acuarelables, por ejemplo, que eran uno de los que les había mostrado también en el video de los materiales en general. Así que seguramente vamos a estar viendo cómo puedo combinar esos dos materiales y de manera reforzar entonces la técnica. Bien, dicho eso entonces, nos vemos la próxima. Saludos.